Bueno, buenos días. Seguimos con el ciclo de conferencias. Hoy tenemos, seguimos con el ciclo de conferencias de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y hoy tenemos el honor nuevamente de tener al profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de la UCES en toxicología. Es un experto en medio ambiente, en metales. Yo sé que muchos ven esta filmación diferido porque están anotados de muchos países, tenemos sobrepoblación, tenemos más de 100 inscriptos, así que lo van a escuchar después. Es una pena porque, bueno, no te pueden hacer las preguntas directas, pero en cualquier caso, si hay alguien que te quiera contactar o invitar para algún otro país, para que des alguna charla, sería bueno que dejaras algún mail para que te contacten, porque seguramente va a ser así, no me cabe ninguna duda. Te agradezco muchísimo y me gustaría que te presentes vos, dada nuestra amistad y conocimiento de tantos años, y uno a veces es como que hay personas que dicen, no, y dijiste demasiado de mí. No, yo creo que hay personas en este ambiente que son demasiado humildes y tienen que decir lo que han hecho durante toda su vida y lo que siguen haciendo y lo que van a seguir haciendo. Porque yo creo que nosotros no nos jubilamos nunca. O sea, nos jubilamos del hospital, pero de la universidad seguimos estando y dando cosas, ¿no? Y estudiando cosas y viendo cosas para enseñarle a las nuevas generaciones. Y en eso yo sé que sos muy generoso porque sos un muy buen docente y excelente docente, y hace muchos años que te llevas al hombro la cursada del Fernández, además de venir a la UBA, a la cátedra madre, a ayudar también. Así que muy agradecida por muchas cosas, sinceramente. Bueno, gracias María Rosa. Te agradezco que me hayas invitado a esta charla. Y bueno, nada, sí, trabajo en la facultad, trabajo en el Hospital Fernández, en consultorios externos de toxicología y me dedico bastante al tema ambiental. Así que si a vos te parece, podemos pasar a la presentación. Sí, porque después nuestros hermanos latinoamericanos lo ven en diferido. Perfecto, sí, no hay ningún problema. Y si hubiera una diferencia horaria importante. Y si hubiera alguna pregunta o alguna duda, te lo pueden enviar a través tuyo y me la reenvías, así que no hay ningún bueno. Si hubiera dudas, así Acá que tenemos podemos... la secretaria y coordinadora, que es Melissa, nuestra R1, que trabaja muchísimo. Perfecto. Ella se puede encargar perfectamente, no hay ningún problema. Bien. Si quieres empezamos así. A ver si puedo compartir la pantalla. Díganme si está bien. Tendría que decir algo de metales pesados. Hay poco sonido, perfecto, ¿no? Hay poco sonido. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bárbaro. ¿Y el sonido se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, María Rosa, me pediste que hablara de metales pesados, que ya como título es como la bomba. Sé que es menos seductor el título y el tema que hablar de consumo de sustancias o algunos otros temas que son como más dinámicos, y generalmente cuando uno se hace el abordaje de metales... ojo que tenés abierto, me parece, el micrófono, María Rosa. Me parece, son temas como un poquito más duros, y entonces, bueno, espero no aburrirlos mucho con la presentación. Hago unas aclaraciones importantes. Cuando hablamos de metales pesados, en realidad es un título un poco extraño, porque no hay una definición única. Es como un acuerdo que se habla de metales pesados, y siempre que hay acuerdo sobre un tema, sobre la definición de un tema, hay muchas clasificaciones posibles. Así que solemos hablar de metales pesados y en realidad a veces no sabemos bien de qué hablamos, o no sabemos bien con qué criterio estamos incluyendo a unos y excluyendo a otros. Los dos criterios, hay varios criterios, pero los dos criterios más comunes para la selección de qué metales los incluimos dentro de este grupo es, uno, un término más rígido, que es densidad. Densidad es pesado. Como es más pesado, entonces lo ponemos en metales pesados. Y
y hay digamos que hay un listado clarito sobre cuánto pesan cada uno de ellos, pero fíjense que el arsénico es un metaloide en realidad, no es un metal, pesa menos de la mitad que el plomo, entonces es una clasificación como menos práctica. El criterio toxicológico generalmente usado, que es el más operativo, es aquellos metales que cumplen los criterios de bioacumulación y biomagnificación en biológicos. Bioacumulación básicamente es que cada vez que un organismo vivo ingiere la molécula, se la queda por un buen tiempo, por lo menos, un tiempo mayor que otras moléculas. Y el concepto de biomagnificación, ya lo saben, es cuando ese organismo que tiene una molécula que había en el ambiente y se la quedó, es consumido por un animal superior, pero ese animal superior consume 100 de los pequeños, con lo cual biomagnificó 100 veces. Cuando ese mismo animal más grande es comido por uno superior, o el hombre, por ejemplo, y come 100 animales en su vida, porque que acumulan y biomagnifican, termina consumiendo muchísimas veces más, hasta 1.000.000 de veces más que el bicho original. Y entonces, y estas moléculas, casi todas cumplen estos criterios, por eso es un criterio más práctico. Entonces, en la práctica, con aquellas moléculas que cumplen estos criterios, pero tienen alguna relevancia sanitaria, en la actualidad por lo menos definida, tenemos las moléculas clásicas de plomo y mercurio, y tenemos que ver qué tipo de mercurio, sobre todo mercurio, metilmercurio o mercurio orgánico, cadmio, cromo y arsénico. Son las grandes moléculas que cumplen estos criterios y que vamos a intentar desarrollar ahora en general. Ahora, lo que les contaba recién, fíjense que no todas tienen la misma cantidad, la misma capacidad para bioacumular. Metilmercurio y cadmio y plomo son las que ganan en ese sentido, pero la que más biomagnifica por goleada es el mercurio, ¿sí? Yéndose a depositar a diferentes órganos diana. Entonces, ya acá con este slide ya están viendo la dificultad de la charla de hoy, porque tenemos que incluir un montón de metales. Habitualmente, ¿cómo estamos acostumbrados a encarar los temas de los metales? Como en el primario, plomo 2 puntos, y entonces desarrollo plomo. Mercurio 2 puntos, desarrollo mercurio. Arsénico 2 puntos, desarrollo arsénico. Así que sabes de memoria o no sabes de memoria ese tema. ¿Sabes trabajar con plomo o no sabes trabajar con plomo? Cuando uno trabaja en medio ambiente, cuando uno trabaja con comunidades contaminadas, propuestas a contaminantes o con un ambiente contaminado, es muy raro que haya un único xenobiótico, un único contaminante en ese ambiente. Por lo general, hay múltiples xenobióticos involucrados. Y entonces, ya se complica muchísimo, porque tengo diferentes elementos con diferente lógica de bioacumulación, de biomagnificación, órganos diana, con cinéticas de absorción, distribución y eliminación diferentes, y órganos los cuales va a afectar en forma diferente. Y una cosa que no solemos decir mucho los científicos médicos, es que sabemos bastante de algunas moléculas cuando hablo de la molécula específica, plomo 2 puntos, arsénico 2 puntos. Pero casi no hay estudios sobre combinación de moléculas. Si yo tengo un individuo que está afectado por plomo, por cromo y por arsénico a la vez, casi no hay estudios que me digan cómo se va a comportar. Y entonces, seguimos estando en la prehistoria en términos de predecir cómo va a ser el impacto del medio ambiente en esa persona expuesta a diferentes xenobióticos. Así que ya te darán cuenta que si yo tengo una persona expuesta a 5 xenobióticos a la vez, voy a tener la afectación de múltiples tejidos con diferentes cinéticas, tanto en la biota, biomagnificación, como en las cinéticas personales de absorción y distribución y eliminación de esos xenobióticos. Así que ya el tema es mucho más complejo de lo que les voy a contar yo ahora. Por eso intentamos encararlos desde una mirada un poquito. Voy a tener 5 slides hablando de los xenobióticos individualmente, pero luego vamos a intentar ver si los podemos mezclar un poquito, que es lo que suele pasar en el ambiente contaminado, ¿sí? Entonces, muy sucintamente, la clase de plomo sola lleva 2 horas y media en pregrado. Gente que no es médica, que está estudiando, tiene 2 horas de clase de plomo habiendo leído el tema antes. Voy a contarles un slide, una filmina nada más de plomo. Y entonces vamos a hablar de plomo, perdón, de todos estos xenobióticos. Lo primero que voy a hablar es las fuentes. Ustedes van a hablar que vamos a hacer mucho hincapié en las fuentes. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuáles son las fuentes posibles de los diferentes xenobióticos para hacer una evaluaun de riesgo o un análisis de riesgo del sitio potencialmente contaminado, para ver qué buscar. Yo no tengo que buscar
todos los elementos periódicos de la tabla periódica, tengo que buscar todos los antibióticos posibles cuando encaro un sitio contaminado. Entonces, fuente de aquellos elementos con los cuales queremos trabajar, hoy van a ser estos 5 elementos que vamos a hablar, es fundamental. Fíjense que para plomo lo dividimos en 4 grandes grupos. Un grupo que es la minería metalúrgica, por supuesto que si yo tengo una mina de plomo, es un problemón. Nosotros tenemos en el norte de Argentina, Abrapampa, todo un pueblo contaminado masivamente por una mina de plomo. Entonces, como en las grandes ciudades, por lo menos en Buenos Aires, estamos muy alejados de esta realidad de grandes minas, y entonces a veces nos olvidamos que sí, es un problemón, que los romanos tenían muy en claro que era una severa fuente de contaminación. Pero también encontramos fundiciones primarias o secundarias, y eso lo vemos muchísimo en lo que actualmente llamamos la minería urbana o pequeña minería, que son familias que reciclan y lo que hacen es trabajar con el recupero de esos metales, por ejemplo, baterías de autos, cables de exterior o elementos que tienen plomo, para recuperar ese metal y venderlo. Y lo hacen en diferentes puntos de la ciudad. Entonces ahí nos cambia la lógica porque dejamos de tener la minería como un punto único, claro, arriba de la montaña, alejado de las ciudades por lo general, ¿sí? Y que hablábamos de la pluma de dispersión y cómo río abajo se va contaminando los pueblos, para tener que tu vecino está quemando cables o está quemando baterías para juntar ese plomo, y tengo entonces múltiples minerías urbanas, se llaman, ¿sí? Que sería la fundición secundaria. Luego tenemos el tema de la agricultura. Todavía tenemos casas de las áreas rurales que no han pintado sus casas en los últimos años o que tienen pinturas que tienen más plomo que la legislación actual, que ya lleva 20 de años en Argentina, pero digamos, todavía podemos tener pinturas en algunos lugares más alejados de la ciudad, que tengan gran cantidad de plomo, y no solo plomo, también otros. Los pesticidas, que la verdad que son cada vez menos usados, están prohibidos, de hecho, para el uso de la mayor parte de las ciudades. A la famosa caño de agua que conduce agua para consumo, cuyo material es el plomo. Está escrito esto como fuente en todos los libros de la bibliografía mundial, y la realidad es que encontramos muy pocos casos que tengan plomo elevado por agua conducida en caños de plomo, salvo que sean caños que conduzcan agua caliente, como por ejemplo una vieja caldera. Pero si no, con agua fría, y si el agua no es ácida, esto es más de relato que de observación concreta. Vidrios y cerámicas y esmaltados con plomo, eso es muy común, sobre todo en la cerámica artesanal, de los pequeños pueblos o de las comunidades originarias. Y ni que hablar si de cocina, alimentos calientes o ácidos con esos esmaltes, en la munición de caza o en los centros de tiro, o en los lugares donde ha habido, bueno, importantes tiroteos. Tiene algunos pigmentos puntuales, esto sería para aquellos que hacen pinturas, cuando se pone el pincel en la boca y terminan expuesto potencialmente, en este caso al plomo, también hay metales que podrían ser fuentes de eso. Voy a avanzar un poquito porque se va a hacer muy lento, si no. El combo de la combustión de energía en Argentina tenemos ya hace más de 27 años, hoy, con 28 años, la legislación que ha sacado el plomo como antidetonante, pero hay ciudades de Latinoamérica que están todavía discutiendo esta cuestión. Así que el plomo como antidetonante era históricamente una muy buena fuente medioambiental, hoy para nosotros no lo es, todavía algunas pequeñas comunidades están discutiendo esto o están sufriendo lo que tuvieron hace poco tiempo. El Distrito Federal entiendo que es una de ellas, de México. La quema de carbón mineral, eso es un temor. Cuando uno ve la matriz energética de muchos países, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, la matriz energética de Estados Unidos, yo tengo un Tesla eléctrico y entonces enchufo en mi casa y cargo, entonces digo, soy green, cuido la huella de carbono porque tengo un auto que no consume hidrocarburos. ¿Cómo generó el Estado esa electricidad? Un tercio, por lo menos, de esa energía se generó en Estados Unidos quemando carbón en la costa centro-oeste de Estados Unidos. Y entonces la quema masiva de carbón lo que produce es liberación de trazas de plomo y también mercurio, ¿sí? que puede contaminar a la población de forma importante. El de mercurio lo tenemos muy bien documentado. ¿Sí? La incineración, cuando hay quema a cielos abiertos de residuos, bueno, muchos elementos tienen metales, tienen plomo, cuando estoy quemando ese residuo,
Estoy volatilizando plomo que va a caer en la casa y en los patios de los chicos que van a estar jugando en esa tierra. ¿Sí? Y todo reciclado de las baterías de ácido, de plomo, el 90% del peso de una batería de auto común, corriente, suele el peso del 90% de plomo, que se suele reciclar. Por eso es que en el reciclado, si es casero, corre serios riesgos de contaminación. Y luego, como dijimos antes, bueno, son elementos que quedan en la biota, son persistentes, porque el plomo no oxida, entonces dura muchísimo tiempo, es un compuesto que persiste en el medio ambiente sin biotransformarse. Entonces, plomo, es la cantidad de puestos. Créanme que para el resto voy a ir un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar. Pero la lógica es esta. Y yo no sé cuál va a ser mi fuente. No tengo idea a quién puede estar potencialmente expuesto. ¿Qué encontramos nosotros en el centro de Argentina? Pero esta misma información la terminamos compartiendo y redescubriendo casi al mismo tiempo con la gente de Montevideo, con la gente de Chile, con la gente de India, es decir, países en vías de desarrollo. Es que nuestros mayores problemas son aquellos que realizan el reciclado y quema de cables, baterías y elementos para el recupero de esos metales y la venta en forma informal. Aquellos, sobre todo hijos, o por lo menos, que siguen utilizando, aunque está prohibido por ley, el litargidio para soldar pérdidas de agua de caños de plomo. El litargidio más vaselina se consolida porque plomo en forma de polvito. Y cada vez que tenemos un plomero, mejora el plomero que no usa litargidio, y cuando le usamos a él o a los chicos tenemos niveles muy elevados de plomo. Eso es un riesgo importante, es el hijo de plomero que utiliza litargidio. Y el reciclado de baterías de cualquier forma. En nuestro medio nos pasa que muchas de las fábricas de reciclado terminan trabajando de una manera muy informal, con malos filtros, con pocos equipos de protección personal, cuidando poco las condiciones y medio ambiente laborales del trabajador, entonces exponen a los trabajadores en forma importante y algunas veces a la comunidad lindera. Así que fíjense, el plomo, si no pienso fuentes, es difícil encontrarlo a los casos. Voy a ir un poquito más rápido sobre fuentes, pero en mercurio también tengo que poner el foco en la minería, y no solo en la minería cuando estoy extrayendo mercurio, sino como impurezas de otros metales, cuando hago la búsqueda de zinc, de cobre y de otros metales. En la agricultura, bueno, históricamente ahí tenemos el caso de Irak y la fumigación de las semillas por Naciones Unidas, luego de la guerra de Irak con el mercurio, con cientos de personas expuestas y gravemente dañadas. Tenemos todo el área de los elementos de medición en base a mercurio. Nosotros ya hace unos años que estamos trabajando en la Universidad Federal, en Argentina, en hospitales libres de mercurio, básicamente asociados a bajar el mercurio como elemento para la medición, siempre y cuando tenga un buen reemplazo. ¿Sí? En una época recibíamos muchas pilas de poca duración, de las pilas botón chiquitas de China que tenían alta concentración de mercurio, eso ya ha disminuido seriamente. Y después, bueno, en las viejas lámparas pantallas fluorescentes, hoy ya superadas por las pantallas LED y las más modernas. ¿Sí? La combustión, les decía, la quema de carbón es una fuente es muy importante, de hecho, de la más importante de mercurio, en términos medioambientales, muy, muy importante la quema de carbón, fuente de exposición. Los americanos lo tienen muy bien medido esto. Todo aquello que tiene mercurio, cuando es incinerado, se libera a la atmósfera de una forma muy eficiente. Hay algunos trabajos que muestran cómo los crematorios, aquellos pacientes que tienen amalgamas dentales en base a plomo, perdón, a mercurio, con plomo y mercurio, terminaban, digamos, generando vapores de estos dos metales. Y el vulcanismo como, bueno, gran fuente de mercurio. Vamos más rápido. Calma, fíjense que de vuelta, en la minería, en la agricultura, como en la combustión y en los ciclos biogénicos, bioquímicos. Y al final de cuentas, estos metales que terminan siendo persistentes y que generan bioacumulación y biomagnificación, las fuentes en las cuales los encontramos no son tan diferentes inicialmente, salvo excepciones que las vamos a mencionar ahora. Una excepción para nuestro medio es el arsénico. El arsénico, como fuente, por supuesto que en la minería, por supuesto que en la fundición de algunos otros metales, en agricultura, sí,
Pero nosotros tenemos una gran fuente de arsénico que es antropogénica. Nuestro suelo tiene arsénico. Cada vez que la gente de nuestra población toma agua de pozo, en muchas comunidades, muchas comunidades, tengo agua no apta para consumo por los niveles elevados de arsénico. Así que para nosotros el arsénico en Argentina es un tema grande y en muchas comunidades es un tema definitivamente complejo de abordar, porque darle agua apta para consumo o generar instrumentos para la decantación o para el tratamiento de esas aguas no siempre es costo efectivo. Y además tiene la, la dificultad de que el agua con arsénico es dulzona, y entonces la gente y el agua tratada, generalmente cuando la tratamos con zinc, con aluminio o con hierro, tiene un gusto diferente que la gente percibe como negativo. Entonces, si tienen que elegir, eligen el agua dulzona y no el agua apta para consumo. ¿Sí? Otro metal importante es el cromo. Y el cromo, si bien tenemos en la minería y en la metalurgia, nuestros casos más comunes de cromo terminan siendo en las curtiembres. La curtiembre utiliza una cantidad enorme de cromo, porque además el cromo, pasa lo mismo con el arsénico, es muy diferente según en qué forma química se lo encuentre, la probabilidad, la capacidad o la cinética de absorción que va a tener, pero además el daño que va a generar. Y entonces, nuestros trabajadores de las curtiembres, Argentina es un país que tiene mucha curtiembre para el tratamiento de los cueros, que además contaminan los acuíferos y terminan generando contaminación, no solo al trabajador, sino a la población lindera o arriba abajo. Los trabajadores de la industria de la construcción, el cemento tiene un montón de contaminantes, uno de ellos importante es el cromo, ¿sí? Y algunas pinturas o algunas aleaciones. Para intentar sacar el plomo de la aleación, se le agrega cromo a esa aleación, que es un poquito mejor que plomo, pero no necesariamente inocuo. Entonces tenemos un montón de fuentes posibles, complejas, difíciles de preguntar, y si no las pregunto específicamente, muy difíciles de identificar. Y entonces, algunas veces no me alcanza con preguntar en el hospital, tengo que conocer a la comunidad para entender cuál es el riesgo de exposición a diferentes metales pesados. Y después, bueno, ok, tengo el metal, el elemento es peligroso, tengo en claro, pero está ahí afuera. Mientras esté afuera es solo peligroso. Aún no hablé del riesgo que tengo como paciente de exponerme a ese peligro. Entonces, si bien está identificado el metal, y es un metal pesado, y es un metal peligroso, y tengo las fuentes, la cinética de absorción va a variar en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, como grandes, digamos, vías de ingresos, tomamos la vía inhalatoria, la ingesta oral y la ingesta por piel, si yo tuviera que elegir cuáles son las dos más importantes, generalmente la inhalatoria gana por goleada, ¿sí? Pero en la inhalatoria, básicamente asociado a vapores y eso es importante como yo estoy teniendo una quema de esos metales o cuando estoy trabajando o cuando estoy trabajando, por ejemplo, en la recuperación de esos metales, ¿sí? Donde se puede llenar hasta el 90%, y 90% es mucho, 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 ¿sí? Entonces fíjense que va del 90 al 20%, dependiendo no solamente del xenobiótico, sino de las condiciones medioambientales en las cuales esté trabajando ese trabajador. Si tiene un buen filtro, si tiene una buena protección personal, si el lugar tiene las condiciones adecuadas. Ingesta es todavía más dramática la diferencia. Puede ir de un 5 a un 50%. En plomo eso lo aprendimos de una manera dramática. Un mismo niño expuesto a la misma sustancia peligrosa, dependiendo si está bien o mal nutrido, si tiene periodos de ayuno o no los tiene, si tiene anemia previa o no, y si tiene una malnutrición, es decir, baja cantidad de calcio y otros nutrientes, va a absorber hasta 50 veces más cuando empezamos a multiplicar que el que no lo tiene. Por eso en la misma familia puede haber, perdón, ni que hablar si se lava las manos, se corta las uñas, o si no lo hace, si lleva los cohetes a la boca con la mano sucia. Entonces, la ingesta de un mismo xenobiótico en el mismo lugar, en el mismo ambiente, puede cambiar de forma dramática por la, por la práctica del niño y además por de quién estamos hablando. No solo en a qué edad madurativa, es decir, un chico de 6 meses es muchísimo más vulnerable que un adulto de 50 años, pero además, dos chicos de 1 año con
cuerpos diferentes, con nutrición diferentes, con alimentos correctos, protectores, va a tener una capacidad de defensa para no ingerir ese elemento bioral, a diferencia de el que no lo esté. Eso inhalatorio no lo tengo como medida de precaución. Si tengo en el ambiente las partículas en suspensión, por el volumen de minuto van a ingresar y van eficientemente. No me modifican tanto, aparentemente. Y además, depende de cada xenobiótico, va a tener una fuente diferente. Entonces, yo hablo de metilmercurio. Bueno, si yo tengo peces contaminados con metilmercurio, va a ser una fuente crónica fenomenal de absorción. Fenomenal de absorción. ¿Sí? Y otros dependen mucho más del estado nutricional, como les contaba, por ejemplo, en el caso del plomo. Y después tenemos la piel. Y la realidad es que para metales pesados, la piel, por lo general, la desestimamos bastante, bastante. Yo les diría, no lo tomamos en cuenta, excepto en el caso del cromo hexavalente, porque ahí sí hay que darle digamos, empieza a tener algún nivel de importancia. ¿Sí? Y está así asociado a la dermatitis de contacto del cromo en el trabajador. Y entonces, bien, ¿cómo se absorben? Que estábamos hablando recién, tracto intestinal, pulmón y piel. La mayoría de estos, la biotransformación es limitada, es baja. ¿Sí? Lo que pasa es que, de hecho, me preocupa más la biotransformación en la biota de algunos elementos que en el organismo en sí mismo. Pasa con mercurio, que puede biotransformarse de las diferentes formas, metálico, inorgánico y orgánico, que tienen fuentes diferentes, vías de absorción diferentes, clínica y tratamientos diferentes, pero que en la biota se pueden biotransformar y transformar de uno a otro. Y entonces, a veces, una industria tira mercurio inorgánico y los peces lo absorben, lo biotransforman, y cuando yo lo estoy comiendo, mercurio orgánico. Es más complejo que eso, pero digamos, es mucho más complejo que esto, pero voy a saber que algunos elementos me preocupa más la biotransformación que haga el medio ambiente que lo que produzca en sí mismo. Entonces uno está acostumbrado a, en medicina, hablo de drogas y cómo se biotransforman en el cuerpo y cómo los metabolitos son más tóxicos o menos tóxicos. Eso pasa un poco menos en metales pesados, pero sí me pasa en la biota, porque son persistentes y acumulables. Y entonces muchas veces el impacto es más la biota y la complejidad que tiene en la fuente. Porque no, si la fuente era de un mercurio, pero se biotransforma, lo que yo voy a estar ingiriendo puede ser una forma química diferente que me genere clínica diferente y que el tratamiento incluso sea diferente. Es por eso que lo que es metabolismo le ponemos más hincapié en lo que pasa en el medio ambiente que lo que pasa en el biológico, en el humano, en el paciente mismo. ¿Sí? Y luego la distribución, bueno, cada uno tiene genéticas de distribución diferentes, pero todos se distribuyen. ¿Qué significa eso? Que ninguno se queda en la sangre. Por lo tanto, voy a tener que saber, y se acuerdan que en el primer slide, cuando puse el slide de bioacumulación, biomagnificación, y les ponía aquellos órganos en los cuales tiene como preferencia cada uno de estos xenobióticos, entonces en cada uno suele ser diferente. Y suelen usarse de alguna forma como, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en cinética los modelos compartimentales, donde eran las formas de intercambio que tenía el cuerpo, la sangre, de la sangre hacia los diferentes tejidos? Bueno, estos se suelen acumular en diferentes tejidos según hablemos de qué molécula. Entonces, plomo, ni lugar a dudas que va a terminar yéndose para todo el organismo, pero prefiere el hueso, dientes, digamos, tejido donde iría el calcio habitualmente. Por eso es que en un adulto hasta 50 veces tengo más concentración de plomo en el hueso que en la sangre. Otros tienden a acumularse en tejidos nobles como cerebro o riñón. Y entonces, bueno, saber cada xenobiótico a dónde va a estar preferentemente eligiendo la distribución y acumulación es importante. Y luego la expresión. La mayoría termina haciéndose por riñón, que el riñón está sano. La mayoría se termina yendo por riñón. Pero hay una macana que tenemos, es que no es el único lugar por el que se va. Algunos es verdad, si yo dosara la materia fecal de una persona que ingiere plomo, es verdad que la parte que no ingirió, el 60% o hasta el 80%, si tiene una buena nutrición, va a quedar en materia fecal. Pero no tiene valor eso para buscar en materia fecal plomo. No tendría criterio. Ahora, muchos metales se eliminan por cabellos y uñas. Y esto es una típica complicación que nos trae cuando no sabemos para qué estamos dosando ese biomarcador en pelo. Bueno, entonces, al final, después cuando veamos diagnóstico, vamos a discutir bastante sobre cuál es el valor que tiene o en qué momento deberíamos elegir o no dosar en uñas y cabello. Pero por lo general, como se eliminan por riñón, solemos buscarlo en sangre o en riñón, a los biomarcadores, a las sustancias. Entonces, dicho eso, ahora hablemos de todos un poquito juntitos. Ok, dijimos que eran materiales peligrosos, que cumplían algunos criterios.
Dijimos que había, para que yo tenga riesgo, tiene que pasar algo, y ese algo es el riesgo de que yo lo absorba, que yo lo ingiera, que yo lo pase a biofase, con las diferentes cinéticas de absorción, distribución y luego eliminación. Pero si solamente entraran, se distribuyeran y se fueran, no sería un problema. El agua hace eso, y no hablamos del agua. Acá lo que estamos hablando es de metales que generan un daño, que tienen un mecanismo de acción, o muchos mecanismos de acción que generan daño. Y son un lío bárbaro. Metales son un lío, porque hacen múltiples mecanismos de acción. Hay muy pocos metales que hacen una sola cosa. Y cada vez encontramos nuevos mecanismos de daño o cosas que hacen en el cuerpo. Entonces, si uno tuviera que terminar en este slide, es mucho trabajo. Créanme que esto no es fácil sintetizar mecanismos de acción. Pero lo que sí tenemos que pensar es si de estos metales que estamos hablando, por lo general, no te equivocas si evaluás estas 6 grandes posibles daños. Uno es inhibición enzimática. Si vos empezás hablando de un metal, si es típica frase de chico de pregrado, mira, si vos tenés que hablar de un metal y te digo mecanismo de acción, y vos empezás, inhibe diferentes grupos sulfidrilos, medio que ya empezaste bien, porque casi todos van por ese lado, digamos. Y entonces, ¿hay acciones de inhibición enzimática? Sí. De hecho, en el plomo lo sabemos tanto que tenemos hasta buscamos perfil plúmico para ver diagnóstico, pero de impacto, ¿no? Entonces, pero inhibir diferentes procesos enzimáticos, la mayoría de ellos, es un mecanismo de acción que tiene. Algunos otros generan estrés oxidativo, generan radicales libres, generan daño al ADN, ¿sí? Desde este lugar. Y son típicos de arsénico y plomo 6, como el plomo 6 es hexavalente, es como característica de estas moléculas. Pero después descubrimos que algunos teníamos daño epigenético, ¿sí? Es decir, con capacidad para directamente actuar sobre los genes, modulando esos genes. Y esto es más complicado, porque esto actúa sobre descendencia, digamos. Acá tengo ya, y por ejemplo, en cadmio y arsénico, esto está súper demostrado. ¿Sí? Discutible en algunos otros, pero en cadmio y arsénico seguro que sí. Otra gran área es disfunción mitocondrial. ¿Sí? Entonces, de alguna forma alterando la cadena a transportar, no necesariamente inhibir es un poco fuerte, no necesariamente la inhiben, algunos lo que hacen es alteran o dañan la cadena transportadora de electrones, es decir, no es el mecanismo de acción. Ustedes pueden decir, ¿qué doctor? Actúa como de cianuro inhibiendo cadena transportadora. No. Es un mecanismo mucho más complejo. Al final de cuentas, la cadena transportadora de electrones, que es la que genera ATP, que es por la que nosotros generamos la energía, los mamíferos, se termina dañada, ¿sí? Porque actúa activando diferentes vías metabólicas. Pero bueno, daña la cadena transportadora de electrones en la mitocondria. Podríamos decir que la mayoría de ellas la hace. Actúa sobre el calcio. Plomo es el mejor ejemplo de interferencia con el calcio. No solamente genera alcohólico saturnino, sino que además genera trastornos en la tensión arterial, genera. De hecho, parte de lo que usamos para la interferencia con el calcio es darle calcio como tratamiento a los pacientes y vitamina A y D para asegurarme la buena nutrición. ¿Se acuerdan que les dije? Un chico más nutrido va a absorber más plomo. Bueno, si tiene falta de calcio, va a tomar el plomo como si fuera calcio. Entonces, el mecanismo de acción está bien estudiado en plomo. Lo sospechamos en otros metales, pero todavía no está claro si es así o no. Y genotoxicidad es casi inherente a la mayoría de ellos. Fíjense entonces la cantidad de mecanismos. Ninguno es burdo y claro. Ninguno es necrosis centrolobulillar por acción sobre el glucagón. Ninguno de estos es fácil de decir. Lo que hace es inhibir al receptor tanto. No. Los metales son más insidiosos, son más complejos, y por eso es un grupo heterogéneo de moléculas que hacen mucho lío, sobre todo en la exposición crónica. ¿Está? Así que mecanismo de acción, y cada vez se sabe más de esto. Con esta misma charla, años atrás, esto no teníamos la mitad. No hablábamos de epigenética ni de casualidad. ¿Entiendes? Entonces, bien, todo muy lindo, pero ¿y estos metales qué me darían? ¿Qué daño me generarían? Bueno, un montón de daño diferente, sobre todo en el consumo crónico, que es el ambiental, que es el que estamos hablando ahora. Y entonces yo puedo de plomo, si yo agarro cada órgano, va a estar dañado, ¿sí? Pues si tengo que sintetizar plomo, lo tengo que dividir en dos: plomo adulto, plomo niño. Y en el niño, que es donde más me interesa en términos de medioambiental, sí, la verdad que yo tengo que decirles, cuando viene neuropatía periférica del pie, péndulo, mano péndula, no se llega a ver. Esto es una descripción típica del adulto, es una descripción típica del laboral. Entonces, lo primero que vemos en los chicos es deterioro neurocognitivo.
a mínimas dosis hay un impacto en la capacidad del chico para adquirir habilidades y destrezas esperables para la edad. Y entonces el chico va a tener un IQ más bajo, no va a cumplir pautas tomográficas para la edad. Lo que pasa es que las pruebas que usamos los pediatras son muy burdas. Entonces tenemos que usar pruebas específicas para encontrarlos, y cuando las buscas, las encontrás. Con Wills y Baylis, estudios específicos de la gente que hace, no florecimiento y desarrollo, sino de la psicopedagoga, no de los médicos. Entonces, cuando buscábamos los médicos no los encontrábamos, porque es un daño sutil, pero está. Y es el deterioro cognitivo o la incapacidad para aprender nuevas habilidades y destrezas y algo de nuestra sociedad fina que hace que los americanos bajen cada 10 o 20 años, bajan el valor límite umbral del plomo para niños. En la época del 70 estábamos en 60 microgramos por decilitro, lo bajaron a 40, lo bajaron a 20, lo bajaron a 10, lo bajaron a 5. Nosotros hoy estamos en 3,5, los americanos en 2,1, 2,3, y dicen ninguna molécula es segura, asociado a esto, deterioro neurocognitivo. ¿Sí? Pero es verdad que en altas dosis va a terminar en encefalopatía. Y en daño, bueno, sí, es una aminociduria con 109 Fanconi, entonces daña toda la economía, dependiendo de la dosis y de la edad de la persona que estemos hablando. ¿Por qué siempre hablamos del perfil hematológico y del daño hematológico? Porque la síntesis del hemo es muy sencilla, es muy bruta, es muy cerradita, hay una sola forma de sintetizarlo. Y cuando una molécula, como el plomo, por ejemplo, daña esas enzimas, ¿se acuerdan que le dije que un mecanismo de acción era daño enzimático? Bien, cuando se dañan esas enzimas, ese proceso de síntesis del hemo se altera. En casos graves, cuando llega a 40 microgramos por decilitro, empieza con anemia. Pero antes de eso, mucho antes, ya estuvo alterado. Y entonces, algunas veces nos ayuda buscando la delta, la hidratasa, o la delta, o la ferroquinatasa, o la porfirina, hidroxitaria. Empezamos a encontrar enzimas, procesos enzimáticos inhibidos precozmente. Por eso es que tanta bolecia le damos a la síntesis de la hemoglobina, pero en la realidad afecta un montón de otros procesos enzimáticos, solo que no son tan cerrados en términos de cómo funciona la cascada de la síntesis. Entonces es muy útil la síntesis, el estudio de la hemoglobina y el estudio de esas enzimas, cuando acumulan o cuando faltan, terminan hablándome de un impacto actual, ahora, del plomo en este momento. ¿Sí? Pero tiene mucha utilidad sobre todo en el plomo adulto elaborado. Mercurio, bueno, depende. ¿De qué estoy hablando? ¿Del plomo metálico o elemental? Donde voy a tener temblores, donde voy a tener daño neurológico en el sistema nervioso central. Estoy hablando de mercurio inorgánico, donde lo que voy a tener es, si fuera en agudo, un efecto cáustico y como daño principal pegándole al riñón. O un mercurio orgánico, que es el más común junto con el metálico en ambiental, donde voy a tener un cerebro recontra super afectado con daño directo de disrupción endocrina, teratogénesis y daños epigenéticos. Entonces, mercurio es un temón, y de hecho mercurio, si lo ves en el pregrado, le decimos siempre, estudialo como 3 metales, como elemental, o metálico, como inorgánico y como orgánico. Pero cuando uno lo ve desde ambiental, el que me preocupa es el orgánico, antes de empezar. Y después vemos a nosotros, porque es el que más daño me va a generar. No es que sea el único importante, no es que sea el único que sea compuesto persistente, ¿no? Pero es el que más daño me termina generando como más. No podemos discutirlo porque hay muchos peros en lo que estoy diciendo, pero no puedo. Mercurio es todo un tema, hablar en 2 slides, imagínense que tiene algunas salvedades lo que acabo de decir, pero globalmente no está mal. Cadmio, con daños directos a túbulo y a glomérulo renal. Si yo tengo que decir, cadmio afecta a riñón, afecta a hueso. Tanto así que los japoneses le pusieron una enfermedad de Itai, porque, ay, me duele, del dolor que le genera por el cadmio a nivel de generando una osteomalacia, osteoporosis severa, y pulmonar y oncológico. Arsénico, bueno, nosotros tenemos un problemón con el arsénico crónico, tenemos mucha documentación, y una cosa extraña es que nuestros arsénicos crónicos, nuestro ACREA, el hidrocelulismo crónico regional endémico, no se manifiesta de la misma manera que el arsénico crónico de México y de Hong Kong. Y entonces algunas veces lo que tenemos la sospecha es que es probable que sea arsénico con algo más. ¿Es que nuestras aguas tienen arsénico y uranio? ¿O que tienen arsénico y qué otra cosa más que nada de estas características? Por eso es que cuando mira la bibliografía de arsénico en aguas de consumo, encuentra algunas diferencias en la presentación clínica de esos pacientes. Y además no es lo mismo la presentación de una persona que no está habitualmente expuesta
a este metaloide, que en las comunidades que ya se han acostumbrado a generar una especie de tolerancia, porque no queda claro cuál es el mecanismo adaptativo, y tienen mucho menos síntomas que el que ingresa desde afuera y empieza crónicamente a recibir este metaloide. ¿Sí? Entonces, por lo general, como cosas muy burdas, solemos separar al daño crónico de arsénico en manifestaciones dérmicas, manifestaciones sistémicas. En las dérmicas solemos insistir en que, si bien tenemos las 4 lesiones típicas, y que es hiperhidrosis, hiperkeratosis, ¿no? Hay 4 secuelas hasta que llegan finalmente a ser cáncer de piel, pero lo que hay que acordarse también es que tenemos todas las manifestaciones sistémicas. Si no, lo hablarían los dermatólogos, no los toxicólogos. Entonces, es patrimonio del toxicólogo porque además de la lesión en piel, puedo tener lesiones vasculares, lesiones metabólicas, como por ejemplo aumento de diabetes, en caso de diabetes, y es cancerígeno, no solo de piel, sino de pulmón, vejiga, riñón, hígado. Es decir, recordar que el hidrocenesismo crónico regional endémico además afecta a la salud y está demostrado que se muere la gente en un porcentaje asociado a qué concentración, es lineal. A cuánto arsénico ingerís en el agua, cuántos muertos vas a tener en el país por estas causas sistémicas, no las de piel. Entonces, en arsénico insistir en recordar la lesión dérmica. ¿Sí? Y finalmente, decimos que hablábamos solamente de 5, el cromo me súper importa en el cromo de los trabajadores de cemento, más todavía, mucho más que el jardín, ¿sí? Con las lesiones en nido de paloma, en las pliegues interdigitales, con la que llamamos sarnas de cemento, ¿sí? Y va a generar perforaciones, no solo del tabique nasal, sino que además diferentes lesiones, hasta llegar, por ejemplo, a cáncer de pulmón como un típico daño, y junto con el riñón. Así que, fíjense que al final, y miren el resumen de lo que acabo de decir, la mayoría de ellos afecta al riñón. Algunos de ellos afectan mucho al sistema nervioso central, pero acuérdense que depende de qué forma química estemos hablando. ¿Estamos? Pulmón algunos de ellos, y hueso algunos de ellos. Y piel, algunos limitados. Por lo tanto, dijimos que las fuentes eran diferentes. Que la cinética de absorción era diferente. La clínica es completamente diferente. Y entonces, metimos en la misma bolsa, en la misma clase, moléculas que no tienen nada que ver entre sí, pero que van a estar en un sitio contaminado al cual vos tenés que abordar. Y de ahí la complejidad del abordaje de un sitio contaminado. Porque ¿qué voy a buscar? ¿Busco por clínica? ¿Busco por lo que encuentro en el ambiente? O la respuesta es busco por análisis de riesgo. ¿A qué creo que me estoy enfrentando por fuentes, que es la clave? Porque si no te perdés en el abordaje de un sitio contaminado. Por eso, todos estos biomarcadores, me adelanté porque en realidad tenía que decirles como dos datos, ¿sí? Pero en la síntesis va a ser, plomo lo busco en sangre, sangre. Y si quiero saber, y sobre todo en el adulto laboral, si tuve una exposición actual, le agrego lo que se llama el perfil plómico, que son esas enzimas en la orina, que por ejemplo, simple-proteína, a la al aminolebuliníco deshidratasa, o deshidratasa. Es decir, lo que estoy buscando acá son si en este momento me está afectando a las enzimas. ¿Por qué no lo hago en el chico? Porque el chico tiene una vida media mucho más baja que en el adulto. Y siempre es un caso de los últimos tiempos. Entonces, un chico que tiene plomo elevado en sangre en plomo elevada, ese chico es porque tiene plomo que absorbió en los últimos meses. No hay discusión. En cambio, en adulto, que la vida media es tan larga, de hasta 20 años, porque ha acumulado en el hueso. Si el adulto está trabajando en la empresa y tiene plomo alto, el empleador dice, para, capaz que este plomo es de la empresa que trabajabas el año pasado. Y entonces quiere saber si ahora está expuesto, y entonces ahí usa perfil plúmico. Si no, perfil plúmico en pediatría no tendría criterio para usar. No se puede extrapolar el abordaje de adultos que de los niños. No son equivalentes porque la cinética es diferente. Entonces, de vuelta, busco sangre en plomo, que lo puedo buscar por la técnica de absorción atómica, fotometría de absorción atómica, o los americanos inventaron la maquinita, el LEDCare, que es como si fuera un Nevatest, pero en vez de orina en sangre, que da una prueba rápida de detección del plomo, que es muy específica, pero puede dar muchos falsos positivos. Y sobre todo los falsos positivos los da cuando el ambiente está contaminado, o la manipulación no ha sido muy limpia. Entonces no es tan sencillo que voy a la casa y le pido a la gente, a ver, dame una gotita en el dedo, me ponen acá la gotita en el reactivo y en 3 minutos te digo si tenés plomo. Porque si las condiciones y la técnica no es la adecuada, es un problema. Entonces, plomo se puede hacer en sangre siempre de 2 maneras, pero hay que tener bien claro cómo es la técnica. Ahora, la absorción atómica, la fotometría de absorción atómica es cara, es compleja, pocos laboratorios las hacen, y pocos laboratorios, además,
Es una técnica de dilución compleja, tiene los test para asegurar que su respuesta sea, que su valor, que el valor que están diciendo realmente sea el valor que tiene el paciente. De eso se aprendió bastante en los últimos años. Mercurio lo busco en orina. Perdón, voy para atrás. Y después, antes decíamos, vamos a poder buscar, si el plomo se deposita en hueso, busquemos en hueso. No sirve, no tiene utilidad, ya no lo hagan. Plomo en cabello, plomo en orina. ¿Para qué? Si tengo excelentes otras formas de... No tiene criterio, no tiene costo-beneficio. Y para plomo, en sangre, algo que quiera pedir el perfil plómico en orina en el adulto laboral. Mercurio. Orina, 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 orina. Y después discutimos. ¿Está? ¿Cómo busco la orina? Ideal, sos un adulto, vas a cumplir, tenés heladera para poder guardar la orina, te piden orina de 24 horas. Eso en la vida real, en una prueba de terreno, es muy difícil de lograr. Entonces lo que terminamos haciendo es primero orina de la mañana, para que tenga concentración esa orina, y lo que hacemos es, en esa orina, determinar cuánta concentración de creatinina tiene. Entonces el valor va a estar en relación a microgramos de mercurio sobre gramos de creatinina. Esto lo vamos a usar para el resto de los metales que les voy a hablar, va a ser igual. Entonces es muy útil en ambiental utilizar la muestra en ambiental. La muestra cuando conseguís al paciente, primero orina de la mañana, tomás la muestra en el frasquito correcto que no esté contaminado, ¿sí? Que es el frasquito de cultivo generalmente, lo tenés que enviar refrigerado ese mismo día al laboratorio. ¿Estamos? Eh, Después lo dejo para la gente que sabe mucho del tema, o laboratorio, saber que depende de qué mercurio estoy buscando, qué me implica ese resultado. Es muy poco válido para metir mercurio. ¿Sí? Después, me han venido un montón de pacientes, doctor, mandé a Estados Unidos a estudiar el pelo y me dio mercurio en el pelo. A ver, sirve como biomarcador si querés saber si tiempo atrás has estado expuesto, porque el mercurio tiene una vida media relativamente corta. Pero solo para eso. Porque no puedo tomar conducta, porque digo, bueno, no te puedo quelar porque ya estás ahora hoy en orina donde tenés mercurio, así que lo que te digo es alejarte de esa fuente. Sería como para descartar una fuente pasada. Si no, no tendría que tener. O lo usas mucho en medicina forense, por supuesto. ¿No? Cambio, de vuelta. Fíjense que voy a repetir bastante ahora. Orina, orina, orina. Si puedo, muestra única. Y si no puedo, la hago sobre gramos de creatinina. Perdón, si puedo, orina de 24 horas y si no, sobre gramos de creatinina. ¿Lo puedo pedir en sangre? Sí, pero eso solo se acaba de consumir, ¿no? Que no tiene poco sentido. ¿Estamos? Tengo, ah, tengo que pedir algo más. Bueno, podría ser de buena técnica pedir biomarcadores de daño renal, que son precoces. ¿Sí? Porque como el cáncer tiene relativamente vida media corta, de semana, entonces máximo un par de meses, entonces en la práctica muchas veces no lo encuentro, o el resultado ya lo tengo cuando 2 semanas después, cuando entra al laboratorio un resultado, y entonces ya es el cadmio que tenía las semanas previas, salvo el caso de arsénico y plomo, me pasa mucho con mercurio, me pasa mucho con otros metales. Esto mismo, ¿sí? Y entonces, bueno, a veces pedir, si ya voy en el crónico, si ya empezó a tener daño renal, es costo-beneficioso. El caso del arsénico también nos trae un montón de problemas cuando buscamos en otro lado que no sea en orina. El arsénico en exposición crónica en orina sale genial. Entonces es una muy buena forma de tomarlo para todos los casos medioambientales. Tengo que tener la salvedad de que el paciente no haya comido mariscos los 3 días previos. No porque sean tóxicos, no porque me da un falso positivo. Pero nuestra población no come mariscos en ambas. Así que nosotros particularmente no tenemos población costera y no tenemos mariscos, por lo cual el marisco es muy caro. Es muy raro que tenga un paciente que con ingesta de marisco los 3 días previos a la toma, pero hay que preguntarlo, hay que sacarlo. Ahora, sí es muy común que haya profesionales que pidan arsénico en otros, porque en sangre, en cabello, en uñas. Si bien puede dar positivo, ¿no? El arsénico en orina dura bastante tiempo, así que es útil tomarlo en orina. Es un metaloide que dura, digamos, que lo voy a encontrar mucho tiempo después. Y si yo tengo al paciente disponible y lo tengo enfrente, ¿por qué no pedirle al paciente que tomar una orina en vez de un cargo tan caro y sofisticado y complejo? ¿Sí? Entonces me la pasan mal, mira, doctor, acá tengo el pelo, lo mandé a Estados Unidos y me dio tal valor. Ok, parece ser que en algún momento entonces vemos ahí, según cómo crece el pelo, en qué momento ha estado expuesto. Y la respuesta es, señor, aléjese de la fuente.
no tengo nada que hacer a usted, porque si ahorita no tiene arsénico ahora, no tengo nada que ofrecerle. Lo que tengo es la aleje de la fuente y le hago el control evolutivo para ver que no tenga daño en el tiempo sobre aquellos órganos que sabemos que da daño, por ejemplo, cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer de páncreas. ¿Sí? Pero después la utilidad, perdón, esto lo usan mucho los forenses, y se ha usado hasta para averiguar que había pacientes, momias que habían sido intoxicadas, o que tenían alto nivel de arsénico. Es útil en ese lugar, pero para la práctica clínica, la orina es un muy excelente biomarcador, un fluido para buscar el biomarcador. Cromo. Cromo novela dura mucho menos que el resto, ¿sí? Así que es de buena práctica siempre usarlo, si es laboral, tomarlo al final del periodo laboral, o sea, el viernes a la tarde. ¿Sí? Y también usamos ahí sí la muestra única de cromo sobre gramos de creatinina. Estamos para cromo hexavalente agudo, la muestra de sangre podría tener algún valor, sobre todo si tengo que ver cantidad de eritrocitos sobre plasma y la dilución que tengo ahí. Pero técnicamente se puede hacer. ¿Sí? Y después ver el daño por cromo. Así que fíjense que en general, si yo pienso en cómo ven a la derecha, tengo un montón de técnicas, todas muy caras y complejas de validar, que necesitan controles de calidad regulares. La mayoría de los privados no lo hacen en nuestro medio, por lo menos, porque son muy caros. Ni te cuento cuando no teníamos acceso a los dólares internacionales, donde directamente no venían, los test posibles no eran posibles de realizar ni de pagar. Hoy los podríamos pagar en Argentina por lo menos, pero poco laboratorio privado está certificado y hace el control de los resultados. Por eso realmente trabajamos con 2 o 3 de los que conocemos su calidad. ¿Sí? Luego la calidad, en qué momento voy a tomar la muestra. Porque si yo no conozco la cinética, no conozco el tiempo en el cual se va a ir eliminando, no voy a saber qué valor darle a esa muestra. Les decía recién con plomo. Plomo en adulto dura muchísimo tiempo, y en el niño dura apenas un par de meses. Entonces, bueno, este resultado que me viene hoy, asociado a qué tiempo de exposición tengo atrás. Porque si estuvo un chico expuesto 2 años, y los últimos 2 meses lo saqué de la fuente, capaz que no tengo dosaje de plomo positivo. Y el chico estuvo expuesto durante 2 años al plomo. Entonces hay que entender en qué el momento es vital. Es vital, ¿sí? En laboral siempre se va a tomar la muestra el viernes a la última hora de trabajo, ¿sí? O se toma la muestra de unas 24 horas, que es un poquito más interesante. Y fuentes de dolor, muchísimo. El plomo que se contamina por la contaminación medioambiental, la dieta para arsénico y los peces para mercurio. Si comió peces en los últimos días, para meter mercurio. ¿Sí? Si tiene fiebre, estrés, o recibió corticoides, o está recién embarazada la mujer, va a movilizar plomo y cadmio y va a dar un aumento mayor que el que efectivamente tenía. ¿Sí? Y otros, como algunos diuréticos, que alteran la expresión, por eso que tenemos 14 gramos de creatinina, porque yo solamente busco una muestra única, puede estar muy diluida y no ser representativa. Tiene una complejidad el tema de hoy. Es aburridísimo, yo los lamento horrores por ustedes, porque es muy aburrido el tema porque es complejo. Entonces, da una mirada somera por arriba del tema, es un lío. Pero es el lío que te vas a enfrentar cuando abordes un sitio contaminado. Esta es la complejidad de los metales que van a estar en ese sitio, que son peligrosos, y las diferentes cinéticas posibles para generar un riesgo en que ese sitio se absorba. Entonces, si tuviste que sintetizar, ¿cómo lo busco? Generalmente buscamos plomo en sangre, algunos, el resto lo buscamos en orina, salvo perfil plúmico que lo buscamos en orina. Y tenemos algunos biomarcadores de efecto, les contaba por ejemplo la delta A, la sincrotoporfirina para plomo, o los marcadores de daño glomerular o tubular para algunas moléculas. Con lo cual, la suerte es que se simplifica bastante cómo voy a buscar en biológicos la muestra. A la complejidad que tiene la fuente, la cinética de absorción, la clínica, los mecanismos de acción y todo ese lío, la gran ventaja que la búsqueda en biológicos, si sé la vida media, sé cuánto tiempo los encuentro y cuándo buscar la muestra, cómo buscarla, es un poquito más fácil. Porque tengo pocas formas de buscarlo, sobre todo como exposición, que es el que me marca está o no en este momento expuesto al plomo. Y el otro me dice, che, está haciendo efecto, no está haciendo efecto, está haciendo daño, no está haciendo daño, antes de que aparezca clínica incluso. ¿Sí? Y entonces, muy bien. Entonces me dice, muy bien, quiero hacer un abordaje en un sitio contaminado, doctor. ¿Cuál es la norma? ¿Cuánto plomo puede haber en el ambiente?
bueno, ni siquiera se ponen de acuerdo los diferentes organismos. Así que, además de la complejidad de todo, de lo que es la vida misma, es decir, del material en sí mismo, después los mecanismos los organismos regulatorios, los organismos científicos o internacionales, algunas veces difieren incluso entre cuál es el valor límite umbral que pone en riesgo, digamos, a esa persona. Y además, por ejemplo, nos pasó con el caso de los nitratos en la República Argentina, puede ser que la OMS diga cuánto arsénico puede tener un agua para consumo, pero después como país federal, la provincia había avalado el triple de la dosis posible. Y entonces la compañía estaba entregando agua apta para consumo, porque tenía la posibilidad legal de hacerlo, porque la provincia se lo había permitido. Entonces, además, luego está la legislación local que puede habilitar mayores concentraciones, por ejemplo, en la distribución del agua o en algunos elementos. Entonces, vos tenés que saber, cuando vas a trabajar sobre cuál organismo vas a trabajar como organismo de referencia en el valor límite umbral, ¿sí? Luego tenés que ver la legislación nacional tuya, y luego tenés que ver la legislación local, provincial, por lo menos en el caso nuestro, que somos un país federal, porque puede haberlo modificado, ¿sí? Y podés llegar a meter la pata de decir, este agua no está para consumo, y la provincia le saca la legislación, o la empresa le saca y dice, para, yo cumplo la normativa, por ejemplo. ¿Está claro? Eso es un claro ejemplo sobre el arsénico en agua de consumo. La República Argentina acepta una concentración de arsénico para el agua de consumo que es muy superior a la recomendación vigente internacional, ¿sí? Sin embargo, como es muy caro el tratamiento, nosotros tenemos una legislación que avala mayor concentración que la deseable según los diferentes organismos internacionales. Que para como justo en el caso del arsénico coinciden todos, ¿sí? Y entonces, acá está la cosa. Tanto lío, tanta complejidad. Entonces, al final, como tengo el problema que tengo que abordar un sitio contaminado, ¿cómo lo abordo? Una estrategia posible es la evaluación del riesgo toxicológico, que tiene una lógica, ¿sí? Que es identifico el peligro, o sea, tengo que hacer la caracterización del sitio. Estamos, ver qué estudios hay previos, ver cuál es la evidencia. Y, o sea que acá encontraron que había industrias y ahí encontraron que había metales. Ok, y de este metal, hasta ahora no dice nada, solamente estuve en la investigación. Y de este metal, bueno, se sabe todo esto. Entonces, haces la caracterización, la identificación del peligro, ¿no? De repente encuentro que tengo plomo que está en la tierra y hay un montón de informes que dicen que hay plomo y que incluso hubo casos de plomo. Ok, eso es identificación del peligro. Y ahí pones, tengo este sitio potencialmente contaminado. Tengo este otro sitio contaminado, tengo otras cosas. Lo que estoy haciendo es cómo está el sitio. Pero luego tengo que ver, tengo que evaluar las dos respuestas, que a veces son lineales, no lineales, es decir, está muy bien, esto en mi población va a generar cáncer, no va a generar cáncer, va a generar daño, vale la pena meterme a cabo. Sí, no sería lo ideal, pero la verdad que no pasa nada. Y luego es eso es el lugar. Ahora voy a poner a la población ahí. ¿Qué pasa con la población y esto que encuentro en el sitio? Y eso es la evaluación de la exposición. Ok, esta gente toma este agua o no toma este agua. ¿Se baña y toma el agua solamente y la usa para cocinar o solamente la usa para lavar el auto y el jardín? Entonces tengo que hacer el modelado de, incluso, perdón, monitoreo biológico integrado. Capaz que no voy a dosar acá, a ver si efectivamente la gente ha absorbido ese xenobiótico. Que ya sabía que había hecho las dosis respuestas y sabía que era, por ejemplo, carcinogénico. ¿Estamos? Y recién ahí tengo lo que se llama la caracterización del riesgo. Y mirá, en esta población dada, aparentemente, lo que tengo es este nivel de dificultad con este nivel de riesgo. Por supuesto, considerando el más o menos del sesgo del análisis probabilístico que estoy haciendo, que estoy extrapolando. ¿No? Es una forma, perdónenme, es cara, es compleja, y es una forma aprobada internacionalmente, digamos. Está avalada y hay muchas, incluso hay cursos y especialización que te enseñan cómo hacer la evaluación del riesgo toxicológico. Ahora bien, es muy cara, es muy sofisticada, y fíjate que le dan relativamente poca fuerza o poca energía a las fuentes. Lo ponen como al principio. Y vos ya sabías que si hay fuente, y hay una fuente de plomo, vos ya sabés que la población va a estar expuesta de plomo, que los que van a estar mayor expuestos son los niños. Es decir, sos menos científico con este abordaje que es por riesgo nada más. Pero sos más asertivo en términos de que, porque vos hacer evaluación de riesgo toxicológico y meterte en un lugar a trabajar con la gente, es carísimo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Encontré que, por ejemplo, el doctor Barriga de México decía, en mi área yo encontré que tenía 20.000 sitios contaminados. O sea, hizo todo esto y tengo 20.000 sitios. Tengo plata para 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abordo 3 y luego digo, se necesitan más recursos para abordar el resto de los 19.997
sitios que me faltan. O hago una evaluación de riesgo toxicológico poniendo gran hincapié en las fuentes y en la evaluación de la exposición. Es decir, qué chances tiene esa población de ser expuesta. Y entonces voy a sacar a los menos importantes y voy a quedarme con aquellos rojos, aquellos que son los de mayor riesgo. Entonces voy a abordar aquellos sitios o esa población probablemente, exclusivamente con mayor riesgo. ¿Qué estoy queriendo decir en castellano? Nos pasó con la cuenca, Matanza, Riachuelo, un río súper contaminado. Entonces, ¿qué decimos? Toda la gente lindera el Riachuelo, entonces va a tener Matanza, va a estar contaminada con plomo y otros metales. Entonces que no era así. No alcanzaba con estar dentro de ese área. Tenías que además tener piso de tierra, realizar tareas de cartoneo, cerca del cielo, tener una malnutrición. Había otras variables. Y entonces en el mismo sitio había que estudiar solo a esas personas y no a todas. ¿Se entiende? Entonces no era sacarle sangre y orina a todas las personas. Lo que había que sacarle sangre a las que tuvieran riesgo y sacábamos como en segundo plazo, en segundo término, en todo caso, al resto de las personas que vivían en el mismo sitio, pero en la caracterización del riesgo no les daba tanto riesgo como a los otros. Y ahí empezamos a ser más asertivos. Y de un 3% pasamos hasta el 60% de asertividad en términos de no para. ¿Sabes qué? Hay que estar a este chico de esta familia, no al vecino. No porque los dos son pobres, los dos viven frente sobre el riachuelo, los dos tienen plomo en el área, pero la práctica que hace el chico, un chico se baña, el otro no, un chico se corta las uñas, se lava las manos antes de comer, el otro no hace eso y además la pasa comiendo comida grasa, con periodos altos de ayuno y malnutrido. Bueno, son dos personas de riesgo completamente diferente. Lo que dice la caracterización del riesgo de esa familia. Y ahí entonces, y eso lo tengo que hacer conociendo la población, no lo puedo hacer desde la facultad, desde la universidad o desde el gran hospital. Tengo que trabajar territorialmente. Cada vez trabajamos más con geógrafos, con geólogos, con gente en territorio, que nos ayuda a la caracterización del riesgo de esas poblaciones vía el riesgo por las fuentes. Y entonces, pero, nunca hago nada si no estoy dispuesto a remediar o hacer algo por esa población. Porque si no, que haces un mega estudio. Sí, mirá, encontré este riesgo. Fuimos a verle, buscamos los biomarcadores. Mirá, encontré 5 chicos con arsénico, 10 con plomo, y hay algunos que tienen riesgo de cromo y cadmio según la fuente laboral del padre. Ok, ¿y qué va a hacer usted por ellos? No, nada. Necesito conseguir mi plata para avisar a las autoridades y entonces no te metas. Porque lo que genera son dos cosas. Que la gente primero se asuste y luego sea reactiva a la próxima vez que alguien de verdad quiere hacer algo por ellas. Porque si ya me vinieron, ya me prometieron, ya me los pincharon y nadie me dio nada. Y nadie me cambió mi realidad. Entonces, si te vas a meter a hacer un estudio y vas a evaluar una población, estate seguro de tener los recursos y la capacidad para cambiarle su realidad. Y eso implica la remediación del suelo o del sitio contaminado, que es cara y compleja. La posibilidad de intervenir clínicamente, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento y seguimiento de esa población. No te metes, tirás la bomba y te retirás. Es abandono al paciente. ¿Sí? Sí, entonces, remediación de los suelos y de las aguas, o darle agua alta para consumo a esa población al cabo del tiempo, y luego trabajar sobre prevención en caso de que, por ejemplo, no puedas hacer la completa remediación del suelo. Es decir, si te vas a meter a trabajar sobre un sitio contaminado con metales pesados, asegúrate de tener los recursos, la valentía, las ganas y la paciencia, y que políticamente se pueda hacer algo luego con esa población. Porque si no, te estás metiendo, y sos parte del problema y no de la solución, a hacer solo evaluación de sitios contaminados. Porque después ir para atrás, si solo vas a hacer esto, mejor no hagas nada. Si vamos a hablar de metales pesados y de contaminación ambiental, asegúrate de poder cumplir la mayor cantidad de estos 4 ítems, si no sos parte del problema y no de la solución. Típico de ONG, típico de las respuestas espásticas ante la cuestión mediática o ante el Estado que hace en vez de efectivamente querer encontrar un sitio contaminado y luego hacer la remediación, el seguimiento de esos pacientes, longitudinal, porque si un chico tuvo trastornos en el neurodesarrollo, y tuvo plomo, un chico que tuvo 18 de plomo, microgramos por decilitro de plomo durante los 2 primeros años, ya sabes que va a tener un deterioro neurocognitivo. Seguro lo que tenés que hacer es estimularlo durante años, tenés que hacer muchas cosas con ese paciente, no solamente haberlo identificado, ¿sí? En la evaluación del sitio contaminado. No. Asegúrate si entraste en ese área, en esa problemática, de ya de antemano prever los recursos para remediar suelos y aguas, o cambiar las formas en las cuales la gente vive, incluso a veces implica relocalización. Asegurarte el control clínico evolutivo, que puede ser caro en algunos acontecimientos, porque acabas de encontrar que era por plomo, entonces a veces necesitas estimulación temprana, darle hierro, darle vitaminas, asegurar una cantidad de cosas que antes no tenía.
Y luego, asegurarte que no haya nuevos casos. Nos pasó. Sitio contaminado, sacamos a la gente, hicimos todo, dejamos la casa ahí. 2 meses después ya estaba intrusada por otra familia. Entonces, en la práctica, digamos, no habíamos hecho ninguna prevención, ningún control, ninguna cosa, y entonces teníamos un nuevo problema que asumir desde cero. ¿Sí? Y entonces, conclusiones muy cortitas y terminando ya. ¿Sí? Acuérdense que para algunos metales no hay umbral, para el plomo, los años vienen bajando, cada 10 años bajamos el valor límite umbral, y entonces hay que estar actualizado. Lo que leíste hace 10 años es obsoleto para muchos de los valores límites umbrales, tenés que actualizarte, no queda otra. ¿Sí? Ojo que hablamos así del metal como si fuera el tema de la vaca 2 puntos, y algunos metales tienen una complejidad mayor, cromo y mercurio, y arsénico también, pero sobre todo cromo y mercurio. Si querés meterte con esto, estudia bien, porque las formas químicas diferentes, y además, algunas veces, yo tenía acá mercurio de esta forma, no, para que se lo transformó. Entonces, tenés que ponerte a estudiar un poquito más de estos temas seriamente para entender cómo es la cinética en la biofase, porque la biota te modifica algunos de estos, y te cambia la forma química, en las pruebas hasta después del paciente, la forma química te modifica la cinética de absorción y la clínica del paciente. Y el pronóstico, por supuesto, ¿sí? Recordar que que hay biomarcadores que son de efecto y biomarcadores que son de diagnóstico, no es lo mismo, ¿sí? Los de efecto te ayudan a prever cómo va a andar, cómo se va a comportar, cuánto daño puede prever que tenga ese paciente, ¿sí? Y nada, nada, nada supera la prevención primaria. Una vez me dice una paciente, pero doctor, escúcheme una cosa, usted tanto que trabaja con el tema del cigarrillo, si dejan de fabricar cigarrillos y la gente deja de empezar a fumar, en 10 años no tiene más pacientes adolescentes, en 20 no tiene más pacientes de 30 años, en 40 años dejó de haber tabaco. ¿Para qué tanto tratamiento? ¿Por qué no hacen las cosas de raíz? Por supuesto que es una mirada de un niño, ¿sí? Pero en ambiental, mi abuela sabe que antes de limpiar deja de ensuciar. Entonces, digamos, la prevención, no hay ninguna duda, es costo efectiva. ¿Sí? Si bien digamos, no estoy haciendo grandes cosas porque es poco titulable, en caso de remediar, hicimos todo esto con los pacientes, después de estudiar, si vos eliminás ese peligro que tiene, bajaste el riesgo por completo, con lo cual bajó todo el problema. ¿Sí? La otra cuestión es que a un paciente, es una bomba que le estás poniendo que se lleva puesto un montón de otros elementos. Así que hay que tener cuidado con la quelación, no es ninguna panacea. De hecho, intentamos quelar lo más tardíamente posible. ¿Por qué? Porque si hay que hacerlo, lo que hace el paciente. Tratamiento grande, ¿sí? Val cuando tenemos disponible, calcio disódico, el quelante que necesites para el xenobiótico indicado. Pero si podés evitarlo, evitalo. O sea, si el paciente tiene la duda, dale la duda y dale la semana de más y lo sale de vuelta. Porque cuando vos quelaste llevas mucha otra cosa. Y si decíamos que el paciente a veces tiene malnutrición, le llevaste muchos otros metales que son cofactores indispensables para muchos procesos enzimáticos. Esto es para crónicos, nunca para agudo. En agudo tiene la indicación, tal la dosis, a otra cosa. ¿Sí? Así que bien, no quiero ser mucho más largo, tampoco tengo mucho más tiempo, así que no les quiero... No, realmente súper agradecidos. Esto se va a grabar, se va a ver. Así que bueno, vamos a recepcionar las preguntas que te lleguen. Perfecto, yo te la respondo cuando puedo. Ahora, tenía que tener, no dudas, tenía que tener quejas, porque les di un pantalla ahora, una cosa muy compleja, ¿no? Pero no, eso lo que les quería decir, transmitir es, ante esto, cuando vos te metes en un sitio, es raro que nunca te dicen, acá hay plomo, es raro, salvo que sean las minas o en laboral, donde la fuente está clara. Un sitio de quema, un sitio de reciclado, es muy probable que tengas múltiples xenobióticos. Entonces, la forma en que abordás ese sitio, hay que ser cuidadosa. Si vos lo haces muy técnico, es impagable. Entonces nunca lo abordás. O abordás uno y dejás los 200 afuera que tenés alrededor. Y entonces, una estrategia que cada vez se impone más, no de la parte académica, sino de la gestión, es abordaje por riesgo. Entonces, a ver, ¿para qué estudiar a 200 chicos con orina? Veamos si tienen riesgo de qué elemento, y entonces hagamos la caracterización, que no toque a nadie todavía, y luego busco puntualmente aquellos que tienen riesgo efectivo. Gasto menos plata, soy costo efectivo. Y atiendo más gente, y encuentro más gente. Es loquísimo, pero tenemos más pacientes así que de otra manera. Yo estoy de acuerdo 100% con vos que esto se trabaja en terreno. Absolutamente. Yo trabajé en terreno, vos lo sabés, con gente de acá del servicio, que algunas ya está jubilada, y algunas ya todavía quedamos, un par, que trabajamos en el barrio Ramón Carrillo,
que fue el que se trasladó cuando el albergue Warnes, y bueno, y era ese barrio más el barrio o sea, ese era un barrio edificado con todas las condiciones, con un terreno atrás como para ponerle no chatarras, sino tenían que poner tierra, césped o plantas, ¿no? Plantas que absorbieran. Se pensó todo muy bien con un geólogo. Estaba al mando un geólogo y el doctor Nelson Albiano, un maestro que vos lo conociste, lo has querido mucho. Sí, claro, claro. Un gran maestro. Bueno, en eso yo trabajé. Pero también nos pasó que vinieron de la provincia, eso fue en Capital, y se solucionó, porque mucha gente que vino del Warnes se fue, vendió las casas, y cuando nosotros fuimos a trabajar nos encontrábamos que en vez de Gómez estaba García, en vez de López estaba un apellido italiano, ponele, o un apellido portugués, no era la misma gente, y era gente que por ahí estaba viviendo en un hotel y había comprado porque las casitas estaban bien hechas, inclusive tenían para edificar arriba. Y en el barrio de al lado, que era lo que antes se llamaba, perdón, barrio de emergencia, y hoy llamamos barrio porque ya no son más de emergencia. Entonces, bueno, también se trabajó muchísimo y Cava hizo un gran trabajo, hay que decir la verdad. Después nos vinieron a pedir que hiciéramos una evaluación en la provincia de Buenos Aires, no voy a decir el lugar, porque la verdad que no terminó muy bien para nosotros. Fue una decepción terrible, el doctor estaba muy entusiasmado y habíamos ido. Y bueno, había sido una curtiembre, y alrededor de la curtiembre había quedado una laguna. Imagínate que era colores atractivos, esmeralda y demás, ¿no? Los chicos jugaban en eso. Entonces estaban en la escuela y a mí me tocó con otra gente hacer un relevamiento de los que por lo menos estaban en la casa. Todos tenían lesiones por cromo 6, como vos bien dijiste. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué propusimos? Ir gratis, fines de semana, un contingente nuestro a revisar a todos, gratis, gratis, no le pedíamos un peso, y traerlos para acá para empezar a tratarlos. La respuesta yo todavía la tengo, porque me guardé una copia yo, porque yo había ido, y otra el doctor Albiano. Y el doctor Albiano se quedó tan triste porque vos sabés lo comprometido que él era socialmente con la gente. ¿Y qué nos contestó la autoridad máxima? O sea, el intendente en esos años, no voy a decir quién era, pero nos contestó, no tengo dónde poner la gente, ¿no? No tengo dónde poner la gente y no tengo qué hacer con la laguna. Entonces el doctor le contestó, muy sencillo, hay que llevar camiones de tosca, de tierra, y toda esa laguna, cubrirla, y a esa gente trasladarla y darle, o sea, con casas que las paguen, lo que fuere, ¿no? En su momento. En el caso de Ramón Carrillo, no, las vendieron los que las tuvieron, pero a los que se las dieron gratuitamente. Pero bueno, nosotros teníamos las soluciones, más, se la escribimos juntos y la firmamos, y no se hizo nada. Y me entero que hasta el día de hoy, eso sigue igual. Y ya te digo que pasaron 20 y pico de años, 25 años largos. Entonces, hay una desidia desde la decisión política. Por eso te planteaba recién que cuando uno va a hacer una evaluación de un sitio contaminado o va a encarar una actividad donde por su posible población que esté afectada, si uno no asegura previamente tener los recursos para el seguimiento de la gente, para la remediación del sitio y para asegurarse que el agua y el suelo sean aptos o estén remediados, la realidad es que es meterse a algo que solamente le vamos a decir a la gente que está mal, que le va a ir mal y que va a tener problemas. Si vos te retirás porque dejan de pagarte a vos. No, es que realmente nos mandaron, fueron varias contestaciones, varios No me refiero al caso de ustedes. Eso que a ustedes les pasó es muy común. Es decir, sí, si alguien quiere hacer el show, vamos a hacer cosas, y después no están, digamos, si uno está dispuesto o no tiene los elementos para poder encarar toda esa tarea,
Bueno, entonces, mirá, la verdad no sepas que tenés ese problema, porque si no vas a hacer nada igual, ¿para qué No, me preguntas si vas a lo que analizar? querían es que nosotros les diéramos el no y les dimos un montón de oportunidades, Ah, ni bueno. siquiera les pedimos que nos pagaran. O sea, No, lo hacíamos pero vos como, lo que hiciste fue un trabajo científico académico serio, y después la decisión política era apaguemos este incendio, nada más, no sí, resolvamos la situación. hagamos que hacemos. Claro, claro, bueno, Porque eso pasa nosotros muy esto, común, eso es el ABC de los políticos, porque tienen que sobrevivir a la elección que viene, y estas tareas son de largo plazo, porque vos no se ven, y lo que tenés que hacer es remediar un sitio para que no haya daño a futuro, y entonces es muy claro, cuando vos estás con el gestor, que es lo que está pensando, mira, si la gente me vota en 2 años, yo no estoy acá en el tercero. y es un egoísmo Bueno, espantoso, pero digamos, funciona horroroso. técnicamente así, entonces lo difícil en el medio ambiente es que se genera una política de Estado que en el tiempo defina sitios contaminados, puedes hacer el abordaje con una gestión seria, y lo que pasa es que algunas veces nos pasó que teniendo los recursos, el abordaje no se hizo pensando en riesgo, y entonces algún dinero se dilapida. Ahí donde digo, la mitad de las veces, 90% de las veces va a pasar que nadie quiere hacer Como nada. vos Pero lo cuando lo quieren hacer, lo importante es, si depende de nosotros, por lo que hagamos la evaluación correcta del sitio contaminado, de aquí tenemos a estudiar, y quiénes requieren sí una remediación y quiénes no. Porque si no, en nuestro caso, por ejemplo, Matanza Riachuelo, había que relocalizar a 14 millones de personas y darle casa a más de 1 millón. Es inviable esa respuesta. Lo que había que hacer era por riesgo, porque si no, había que sacar. Entonces, por eso lo que digo que algunas veces el volumen de trabajo nos pasa claro, con lo único. pero te digo, Perdón, me acaban de llamar, hace 5 minutos que me están esperando en la reunión. está bien. En ese, Vos podés seguir porque sabés de sobra de esto. no, Porque sabés un montonazo. por favor, lo que yo quería decir que en ese lugar no era tanta la población y se podía inclusive trasladar Ah, mirá. y darle, y ahora está súper poblado y más intoxicados. Bueno, o sea que Por ni siquiera hicieron evitar que se incorporara nueva gente. O sea, 1 millón de gracias, no, gracias a ustedes. excelente, excelente, muchas gracias. Seguimos trabajando, ya nos conocemos, Hasta seguimos luego. trabajando Gracias. y suerte. Gracias.